en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, va a tratar sobre frenada. Tenemos que hacer la frenada Civic porque está todo súper viejo, está súper mal, no frena nada. Así que voy a aprovechar y os voy a dar unos consejitos sobre cómo mejorar vuestra frenada gastando lo mínimo posible, en qué componentes fijaros, qué componentes elegir, qué diferentes cosas tenéis que cambiar para mejorar la frenada sin gastar demasiado en exceso y poniendo ahí frenadas de 2000 euros y locuras de esas. Así que, como veis, tenemos de fondo mi Civic que, como veréis, también todavía no está pintado. Lo siento mucho, hablaremos de eso más adelante. Así que, lógicamente, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser sacarle todos esos plásticos porque están molestando, levantar el coche, sacar las ruedas y ver qué tenemos en los frenos. Ok, como veis ya tenemos el coche levantado de atrás y delante. Y eso deciros que la rueda esta la saqué ayer, por eso ya estaba afuera, solo tengo que levantar de aquí y ponerlo aquí. Y aseguraros de asegurar bien el coche en sus puntos de anclaje bien puesto ahí, aquí y aquí también. Porque, creedme, no queréis que se os caiga el coche y mucho menos si vais a estar trabajando en él. Es muy peligroso y es importante tenerlo bien asegurado. Por cierto, esto lo compré hace, no sé, un par de semanas así, me costó menos de 30 euros en Amazon. Creo que es de la marca Silverline, yo que sé. Pero tienen buena pinta, aguanta hasta 3 toneladas y están por menos de 30 euros. Así que si encuentro donde los compré, os dejaré por la descripción algún link, porque sé que muchos siempre me preguntáis y os lo dejaré por ahí. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser sacar la rueda y ver qué chusco tenemos ahí por frenada. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser primero desmontar esto y luego nos ponemos en la mesa y enseñaremos qué he comprado, por qué lo he comprado y todos los tipos de frenos y todo eso, que sé que os mola mucho. Así que primero hay dos llaves aquí, si no recuerdo mal son 17, una arriba y una abajo. Sacaremos la pinza entera porque hay que sacar el disco. Y luego para sacar el disco tenemos aquí 2 tornillos de estrella, que a veces, dependiendo de cómo cuesta la hostia de sacar, pero esperemos que no. Así que voy a sacar los discos, las pastillas y vamos a la mesa. Antes de ponerme a desmontar como un loco, os voy a explicar cómo funciona el sistema de freno. Y es que es muy sencillo, ¿vale? Tenemos el pedal de freno, tenemos una bomba, que de la bomba salen 2 latiguillos hacia el distribuidor de frenada. El distribuidor de frenada lo que dice es cuánta frenada me va detrás y cuánta frenada me va adelante. Entonces luego hay unos latiguillos de freno por los que pasa todo el líquido y llega a las pinzas, que sería esto así en rojo. Y las pinzas dentro tienen unas pastillas que lo que hacen es apretar en los discos de freno y parar las ruedas. Os lo voy a enseñar ahora en el coche. Vale, como ya sabéis, tenemos el pedal de freno, que nosotros cuando lo actuamos es cuando frenamos, y eso lo que hace es empujar aquí un pistón que hay dentro de la bomba de freno, y lo que hace esto es empujar el líquido de frenos hacia los demás componentes. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos las líneas de frenado que van hacia el distribuidor, y el distribuidor dice, pues mira, quiero 60% de frenada delante y el 40% detrás, o 70-30 o lo que sea. Hay diferentes distribuidores de frenada. Como veis, aquí tenemos una entrada y luego para una rueda y para la otra, y en la de delante igual, para una rueda y para la otra. Luego de aquí va cada uno hacia una pinza, como podéis ver, eso llega hasta aquí, y luego tenemos el latiguillo que va hacia la pinza, que está aquí. Es decir, estos no son latiguillos, son líneas de frenado, y estos son los latiguillos que van hacia la pinza. Entonces luego tenemos aquí la pinza, que la pinza tiene 1, 2, 3, 4, 40.000 pistones. Y lo que hace esto es empujar unas pastillas que están aquí, y lo que hacen las pastillas es apretar el freno de disco, y así es como conseguimos que frene el coche. Y a ver, explico esto, y sé que es algo muy básico y que muchas de las personas que me estáis viendo ahora ya lo sabéis, pero hay mucha gente que no, y quiero explicarlo así brevemente para que todo el mundo entienda un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que dicho esto, ahora sí que sí, me voy a poner a desmontar. Aquí tenemos unos tornillos, no todos los coches vienen con tornillos, no sé por qué, pero aquí tenemos unos tornillos que son de estrella y son bastante jodidos, así que os recomiendo que busquéis la punta lo más exacta posible, porque si no lo vais a reventar todo. Y una vez tengáis la punta, un par de golpecitos, y como veis esta punta entra súper bien, incluso demasiado bien, y voy a ver si hay suerte. Es importante que metáis la marcha para bloquear lo que es el giro del disco y podamos intentar aflojarlo. Perfecto, joder, qué bien tú. Y así de fácil se saca un disco de freno. Como hemos dicho anteriormente, este vídeo va a tratar sobre cómo mejorar la frenada económicamente. Es decir, sin ir a kits grandes de 1000 euros, de 2000 euros, sin aumentar tamaño de frenada, sin cambiar pinzas ni nada de eso, porque eso es un tema ya mucho más extenso, en el que me puedo tirar 4 vídeos hablando de ello. Pero como digo, imagino que el 90% de personas que están viendo este vídeo es porque les interesa mejorar su frenada
sin gastar más de, por ejemplo, 150 o 200 euros, más o menos. Así que lo que vamos a hablar principalmente va a ser de discos de freno, tipos de discos, pastillas, tipos de pastillas y compuestos, y líquido de freno. También hablaremos más adelante de los latiguillos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de discos. Hay los discos macizos, como veis es solo una lámina. Luego tenemos discos ventilados, que son dos láminas y por dentro tenemos unos orificios, pero es que dentro de eso hay muchas variaciones posibles. Dentro de los discos ventilados tenemos aspas rectas y aspas direccionales. Después tenemos diferentes, como podéis ver, dibujos. Tenemos los discos lisos, como pueden ser este, o tenemos discos rayados, como puede ser este. Tenemos semiperforados, que serían unos orificios que no acaban de atravesar del todo, en el que os pondré fotos. Y luego tenemos perforados del todo. Luego hay combinaciones entre los rayados, perforados, semiperforados y todo eso, pero no entraremos muy en detalle en eso. Me imagino que la pregunta de todos vosotros será, vale, ¿y cuál es el mejor? Porque me voy a comprar ese. Y no es que sea cuál es el mejor, sino cuál se adapta mejor a vuestras necesidades. Entonces, nosotros podemos pensar que estos discos, al tener estas líneas y todo, pueden refrigerar mucho mejor, y eso es mentira. Es decir, refrigeran más, sí, pero no. ¿Por qué? Porque al tener las rayas, tienen menos superficie de contacto a la que transmitir el calor. Además de crear mucha más fricción con la pastilla, y la fricción, como ya sabéis, crea mucho más calor. Entonces, ¿cuáles son realmente las ventajas de unos discos rayados y o perforados frente a unos lisos? La principal ventaja de estos discos es que, lógicamente, tienen más mordida. Al tener estas líneas, lo que hace la pastilla es pasar por aquí y agarra mucho más, pero a contra de eso se gasta mucho más. También lo bueno, al tener estas líneas, la pastilla cada vez que pasa por una línea se limpia, cosa que en esta simplemente va arrastrando por todos lados y eso no es bueno. Entonces, por ejemplo, los discos perforados antes se utilizaban mucho porque los compuestos de las pastillas creaban unos gases, y esos gases se interponían entre lo que es el disco y la pastilla y hacía que no pudiéramos apretar bien. Entonces se inventaron los discos perforados para que los gases pudieran pasar a través y la pastilla pudiera pegar bien. Ahora, los discos perforados tienen un grandísimo inconveniente, y es que se calientan muy rápido y se enfrían muy rápido. Además que al tener los agujeros entre ellos crea una estructura muy débil que se agrietan muy fácilmente. Por lo que dependiendo en qué tipo de uso lo vamos a hacer, no nos interesa para nada. Y ahora mismo muchos estaréis pensando, joder, pero si no tienen tantas ventajas, ¿por qué coches como GTR, AMG y Porsche y todo eso los utilizan? Y es por una sencilla razón, porque se calientan y se enfrían muy rápido. Y para frenadas intermitentes, como podemos hacer en la calle, de curvas o cosas que no se deben hacer, va muy bien. Para coches así tan potentes es muy importante que la frenada esté a la temperatura correcta, porque por si no lo sabéis, las pastillas trabajan a una temperatura y hay pastillas que aumentan su coeficiente de fricción dependiendo de la temperatura, cosa que hablaremos más adelante. Así que dependiendo del uso que le vais a dar a vuestro coche, vais a necesitar un disco rayado, un disco liso, un disco perforado, semiperforado o varios tipos, que hay un montón. Así que yo me he decidido por estos Brembo, que son unos Brembo rayados, como podéis ver, que lo que me van a dar va a ser una frenada intermitente bastante buena, se van a enfriar también bastante bien, pero no me la voy a jugar teniendo los agujeritos y haciendo que se me griten y todo eso. Además, sinceramente los pillé porque estaban súper baratos, valían creo que 30 euros cada uno, y creo que son unos discos de muy buena calidad que para mi aplicación van a servir perfectamente. Y para frenada trasera, originalmente este coche trae frenada de tambor, es decir, no es un freno de disco, es un tambor que llevan las zapatas, da igual, otra historia. Pero este coche en concreto tiene una conversión a freno de disco, que como veis es un freno de disco macizo. Y como veis, este es liso, no me hace falta que sea rayado, no hace falta porque es la frenada trasera. Y aunque hay gente que dice, no, la frenada trasera da igual y tal, porque solo va detrás y no pasa nada, pero también es importante cuidarla. Lo que pasa es que como le vamos a dar un uso de calle, no necesito los mejores frenos de la historia, simplemente pillé estos discos que son lisos y son muy baratos, creo que no he llegado ni a 15 euros cada uno. Así que oye, discos nuevos siempre que se pueda, pastillas nuevas, barato y bien, pepino. Así que ahora que ya hemos explicado los diferentes tipos de disco, cada aplicación y todo eso, vamos a montarlos en el coche y os explico un par de consejitos clave para montar los discos correctamente. Vale, un truquillo antes de montar los discos nuevos, como podéis ver, aquí hay óxido y eso va a hacer que el disco no quede totalmente plano y luego nos baile un poco, y cuando frenemos que nos tiemble un poco el volante, el pedal y todo eso. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger una lija o un cepillo de púas, o incluso con la radial con un cepillo de púas también, y le vamos a dar a tope para limpiar esto y para dejarlo lo más liso posible.
Como podéis ver, ya hemos acabado con el lado izquierdo. Ahora está Uri con el lado derecho. Ya tenemos el disco puesto. Está poniendo los tornillos esos de seguridad y ya estaría listo. Y como podéis ver, estos discos están súper bien porque tiene una capa de pintura por aquí que va a evitar que se nos oxide y que se vean feos. Además que, bueno, pues que se oxidan y se van deteriorando. Vale, ahora lo siguiente que tenemos que hacer sería sacar las pastillas y poner las otras. Pero lo que voy a hacer va a ser sacar estas pastillas y ponerlas encima de la mesa, porque como ya sabéis tenemos que explicar bastantes cositas porque las pastillas son muy importantes. Así que vamos a desmontarlas y nos vamos a la mesa. Vale, como podéis ver tenemos aquí lo que es la pinza, una parte de la pinza, otra parte de la pinza y tenemos aquí las pastillas. Para sacarlas es muy fácil, simplemente así ya deberían salir. Como veis aquí tienen las guías de metal y eso. Y así deberían salir, pero yo con una mano no puedo. Bueno, la he sacado con una mano, así que Uri solo tiene que sacar la otra. Y nos vamos a la mesa. Vale, una de las siguientes partes que es súper importante, yo diría de las más importantes, es las pastillas, que es la parte en la que contacta con el disco y hace que frene. El compuesto de la pastilla es muy importante. Hay miles y miles de compuestos, de materiales diferentes, cada uno con sus propiedades. Pero ahora vamos a hablar de qué pastillas necesitamos nosotros para nuestro coche dependiendo de nuestro uso. Vale, como podéis ver aquí tenemos la pizarrita con un montón de gráficas y números y todo eso, que no entendéis ahora mismo lo que es, pero es muy sencillo, ¿vale? Como he dicho, hay muchos compuestos, muchos materiales, muchas cosas, y eso hace que afecte en el rendimiento de una manera u otra. Lo que más nos importa en una pastilla de más de rendimiento es 1, el coeficiente de fricción, y 2, la temperatura a la que trabaja bien ese coeficiente de fricción. Vale, como podéis ver ahora tenemos aquí la pizarra y tenemos un gráfico con diferentes curvas y todo eso, y aquí abajo tenéis que saber que tenemos la temperatura, es decir, aquí tenemos 0 grados, 100 grados, 200, 300, 400, hasta 500, pero que sepáis que esto es orientativo, hay frenadas que llegan a mucha más temperatura. Y luego por el otro lado tenemos el coeficiente de fricción y tendríamos cuanto más alto más está frenando. Así que muy sencillo, tenemos varias curvas de frenada, en la que por ejemplo la roja sería, yo que sé, un coche normal, o el coche de vuestros padres o de vuestros amigos, cualquier coche que se utilice de calle normal o cualquier pastilla para calle. Sería esta, por ejemplo, en la que en frío frena muy bien, pero a medida que se va calentando va bajando lo que es el coeficiente de fricción y al final llegamos a un punto en el que no frena prácticamente nada. Por otro lado tenemos, por ejemplo, pastillas un poco ya más de algo más de rendimiento, que en frío frenan pero no acaban de frenar del todo, y conforme se van calentando y van llegando a su temperatura de funcionamiento va aumentando la fricción. Esto nos va a determinar a la hora de escoger una pastilla, dependiendo del uso que le vamos a dar, qué tipo de pastilla o qué tipo de compuesto vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de coeficiente de fricción de la gama de Ferodo, de la gama de competición, y podemos ver abajo en la línea azul tendríamos la DS 2500, que es una pastilla bastante utilizada, pero luego tenemos otras pastillas como puede ser la DS 3000, que vemos que en 150 grados no frena mucho, pero conforme la vamos subiendo de temperatura tiene un buen rango de coeficiente de fricción, y eso es lo que buscaremos también en una pastilla que vamos a utilizar tanto en tramo como en circuito como en otras aplicaciones, es que tenga un buen rango para que la podamos utilizar en varias cosas a la vez. Y bueno, a partir de estas tienen un montón más. Como os podéis imaginar, no solo afecta eso en una pastilla, hay diferentes factores también en los que fijarse, como por ejemplo la vida útil de la pastilla, la suciedad que desprende la pastilla al gastarse. Como os podéis imaginar, no se puede tener todo, es decir, no podemos tener una pastilla que pegue una mordida ultra fuerte, que agarre muchísima temperatura, que tenga muchísima vida, que no gaste nada el disco, que no haga ruido y que encima no ensucie. Eso no existe. La elección que he hecho yo de pastillas, he tirado unas Ferodo, pero son una gama normal, una gama de calle, porque la teoría es que este coche no lo voy a meter en circuito y hago un trámite de vez en cuando, pero nada importante, nada fuerte, nada agresivo, así que con unas pastillas normales ya voy más que sobrado. Me interesa que frenen frío por temas de seguridad, eso. Así que eso, estas están bastante baratas, valen alrededor de unos 28 euros el juego, y creo que para la aplicación que voy a utilizar yo son las mejores. Vale, ahora estamos cambiando las pastillas traseras y tenéis que saber que cuando cambiéis las pastillas, el pistón de la pinza lo tenéis que meter para adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a meter el pistón hacia adentro para que luego podamos meter el grosor nuevo. Y sobre todo, importante, donde va el líquido de frenos, aquí en la bomba de freno, tenéis que abrirlo porque si no el líquido no puede tirar hacia arriba. Tenéis que tener en cuenta que dependiendo del tipo de pinza o dependiendo del tipo de coche y todo eso, vais a tener que meterlo hacia adentro de una manera u otra. Los coches nuevos que tienen freno de mano de este electrónico, tenéis que enchufar la máquina y todo eso para dejar que el pistón se meta hacia adentro. Y este, por ejemplo, no es tan sencillo como empujarlo. Tenéis que girar el pistón y enroscarlo con unos picos de oro o con lo que sea, porque si no es que no se mete para adentro. Entonces, una vez ya lo tenemos dentro, vamos a montar todo. Y algo súper importante también es limpiar a fondo los discos. Cuando te viene el disco en la caja, viene con un aceite, una especie de aceite para que no se oxiden.
y es importante quitarlo porque si no luego eso se va a meter en las pastillas, la vamos a liar pardísima. Así que para eso existe el limpiafrenos, o en su efecto, como nosotros no lo tenemos ahora mismo, vamos a utilizar disolvente, que hace la misma función, nos lo va a dejar bien limpito. Y luego, sobre todo, cuando lo montemos y le metamos las manazas y todo eso de mierda, de aceite, lo que sea, lo volvemos a limpiar y ya está. Así que ahora voy a montar las pastillas y ya está. Como podéis ver, bueno, no lo podéis ver, pero ya hemos cambiado los 4 discos, las 4 pastillas y ya lo hemos dejado todo limpio y todo bien montado. Y como veis nos ha tomado un poco más de tiempo, hemos tenido algún problemilla, pero no hay problema porque tenemos buena iluminación y podemos acabar de grabar este vídeo y de acabar todo lo que le estamos haciendo al coche. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora va a ser cambiar el líquido de frenos. Y os preguntaréis, ¿por qué le cambias el líquido de frenos? Número 1, porque es muy importante cambiarlo al menos una vez cada máximo 2 años. Incluso llevemos el coche por la calle, en circuito, en tramos, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando se calienta mucho y hierve crea oxígeno, y ese oxígeno no puede estar dentro del sistema porque entonces se comprime y nosotros hay veces que frenamos y se nos va el pedal hasta Cuenca y no frena el coche y eso no puede ser. Así que muy recomendable, sobre todo en este caso sí que vamos a utilizar siempre lo mejor que haya. Al menos en mi caso personalmente yo utilizo siempre el mejor líquido de frenos que hay porque es el que más aguanta temperatura. Y en este caso yo utilizo Motul RBF 600. También funciona muy bien el 660, que son de la misma gama más o menos, pero para este que lo vamos a utilizar para calle, con el 600 llevamos sobradísimos. Así que ahora vamos a ponernos a cambiar el líquido de frenos, que imagino que los que ya sabéis un poco es una mierda que flipas, pero he comprado una herramienta que con suerte funciona bien y nos va a ayudar bastante en el cambio de líquido de frenos y sobre todo a la hora de purgar, que si sabéis lo que es el infierno. Tenemos aquí un aparato un poco raro que he comprado ahí en Amazon baratillo, que en teoría es un purgador. Lo que hace esto es succionar aire. Esta es la manguera de mi compresor y lo que hace es enviar aire a través de esto. Lo que pasa es que por aquí está como un poco limitado, entonces lo que hace es crear una succión aquí y lo que hace es chupar por este tubo. ¿Cómo funciona esto? Esto va en el purgador y lo que vamos a hacer es abrir el purgador y darle aquí. Lo que va a hacer esto es sacarnos todo el líquido que hay en toda la línea. Importante, vamos a empezar siempre desde la línea más larga hasta la más corta. Entonces, como decía, lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir esto, vamos a vaciar toda la línea actual y luego le vamos a echar líquido nuevo. Sinceramente no sé si esto funciona, es la primera vez que lo pruebo. Teóricamente estos aparatos son así, pero no sé exactamente si funciona, así que ahora lo probaré. Así que ahora he abierto aquí y si le doy aquí debería empezar a pasar todo el líquido de freno. Vale, ahora lo que he hecho ha sido vaciar los 4 sistemas, es decir, hacer lo que hemos visto aquí en el delantero, en todo, para que se quite todo el líquido de frenos feo. Y ahora lo que hemos hecho ha sido llenar lo que es el bote expansor con aceite, bueno, con líquido nuevo. Y hemos abierto aquí, así que vamos a empezar a darle y debería empezar a caer el líquido limpio. Vale, ahora vamos a ir dándole y vamos a ir viendo como el líquido sale muchísimo más limpio, quiere decir que ya es líquido de frenos nuevo. Mientras Uri está en el otro sitio comprobando que en ningún momento nos quedamos sin líquido de frenos, porque sería una cagada impresionante. Así que le voy a ir dando hasta que dejen de salir burbujas. Entonces mientras le doy, lo que voy a hacer va a ser rápidamente cerrar y así más seguro que no queda nada de aire. Así que Uri, ¿listo? Let's go. Vámonos. Ayer se me olvidó totalmente grabar lo de los latillos, así que lo voy a poner ahora, por eso es de día. Los latillos son los encargados de comunicar lo que es la línea de frenado con lo que es la pinza, que se engancha por aquí, de forma flexible para que la rueda pueda girar y todo eso sin romper nada. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de estos latiguillos? Como podéis ver, son latiguillos de goma. Y la goma, cuando nosotros hacemos fuerza en el pedal y enviamos la presión hacia la pastilla, estos latiguillos, si hacemos mucha fuerza con el pedal, se hinchan, con lo que perdemos fuerza de frenado y efectividad, lógicamente. Entonces lo que se hace es reemplazarlos por unos latiguillos metálicos que no dejan que se expanda lo que es el latiguillo, y así conseguimos mejorar un tacto increíble.
no es algo 100% necesario, y menos en un coche de calle, por eso mismo yo no los estoy cambiando, pero para un coche de circuito que estamos enfocados en buscar una frenada, es muy importante cambiar los latiguillos, ya que solo valen alrededor de unos 100 euros. Bueno, parece que por fin hemos acabado de purgar. Al final es un poco raro, no lo había utilizado nunca, pero creo que va bastante bien. El pedal tiene un buen tacto y todo eso, así que esperemos que vaya bien. Como veis, el coche todavía no se puede probar, así que cuando lo esté probando sabré decir si es esponjoso, si no, si hay que volver a purgar o lo que sea. Pero yo creo que ha funcionado bastante bien. Buscaré el link a ver si lo encuentro y os lo pondré en la descripción, porque sé que siempre me preguntáis mucho. Así que ahora vamos a hablar un poquito de dinero. Cuánto ha costado los discos, las pastillas, cuánto ha costado hacer todo esto. Y además también deciros que he pillado un par de cosillas más. He comprado bujías, 4 bujías nuevas y unas rótulas de dirección, las que van dentro, porque si recordáis en un vídeo anterior tenían juego, descubrimos que tenían juego, así que ya que las cambio las dos. Y ahora vamos a mirar qué nos ha costado cada pieza. Las 4 bujías han costado 5,75 cada una, que hace un total de 23 euros. Las rótulas axiales han costado las dos 16 euros. Los discos de frenos traseros, los dos 23 euros. Los delanteros Brembo rayados 59. El juego de pastillas delantero han costado 30 euros y el juego de pastillas trasero costó 13 euros. Lo hemos comprado en la página de recambios Autodoc, que por si no sabéis lo que es una página de recambios donde tú pones ahí tu coche, tu modelo, motor y todo eso, y tienes ahí una infinidad de listas de recambios de absolutamente cualquier pieza que necesitáis para vuestro coche. Y como veis, los precios son insuperables, o sea, están súper bien. Yo llevo muchísimo tiempo pidiendo esta página, no he tenido nunca ningún problema, así que os la recomiendo. Por si no sabéis qué página es, os voy a dejar un link en la descripción donde os recomiendo que le echéis un ojo, porque de verdad, ya habéis visto, hay precios ridículos, o sea, están tiradísimos, y podéis mejorar vuestra frenada o muchísimas piezas de vuestro coche, yo que sé, juntas de culata, distribuciones, rótulas, de todo. O sea, podéis haceros el coche entero súper barato. Así que bueno, como ya sabéis, el coche lo tenemos que pintar y llevamos una semana que, bueno, una semana no, 3 semanas que están siendo un caos total. La semana pasada no subí vídeo, lo siento mucho, pero es que es imposible. Estoy siempre actualizando por Instagram todo lo que voy haciendo, así que os recomiendo que me sigáis por ahí. Os lo dejaré como siempre por aquí. Y espero que en el próximo vídeo ya podamos verlo pintado y todas esas cosas, porque la verdad es que tengo muchas ganas. Tengo bastantes chuches guapas que os van a molar muchísimo, que vais a flipar. Y bueno, al final el vídeo yo creo que ha quedado bastante interesante. Hablamos de cómo mejorar la frenada económicamente, y al final os habéis dado cuenta que la mejor frenada no es que sea la más cara o que sea esto es lo mejor, esto es lo no sé cuánto, sino la que más se adapta a nuestras necesidades. Luego, dentro de nuestras necesidades sí que habrán mejores pastillas, mejores discos o mejores cosas, pero tenéis que tener en cuenta que al final la mejor frenada va a ser la que sea un conjunto de todas las piezas buenas. Así que bueno, a partir de esto ya iríamos ya a subir tamaños de frenada, poner discos más grandes, más pistones, más de todo, más todo mucho más grande, sobre todo mucho más caro. Así que bueno, creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Se ha hecho súper de noche, estamos súper cansados, hace un frío que te cagas. Así que nos vamos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Para la calle, para tramos. Así que dependiendo del uso que le vais a dar a vuestro coche, ya sea tandas, circuito, time attack, es lo mismo todo. 150 grados no frena mucho, pero conforme la vamos subiendo de temperatura tiene un buen rango de... buen rango. Tiene un buen rango. Graba. Que me baneen el vídeo, tío. Por si no sabéis qué página es, os dejaré en el link una descripción. ¡Jefe! ¿Cómo, tío? Está grabando. Sí. Esto lo pondré, tengo que hacer tomas falsas, tío. ¿Cómo, tío? Tiene buenas tomas. Vale. Por si no sabéis qué... ¡Ay! Por si no sabéis qué página es... ¡Tú calla, cabrón! Escucha. ¡Verga, tío! Va, calla. Así que bueno, como ya sabéis, el coche lo tenemos que pintar y llevo unas semanas que bueno, que ha sido bastante caos. ¿Caos? ¿Caos? Joder, tío.